La traición y la lealtad son dos caras de la misma moneda, especialmente cuando la sangre mancha la arena del desierto. Mi nombre quedará en las leyendas, pero pocos conocen la verdad detrás de cómo me convertí en el héroe que nunca quise ser. Primavera de 1881. El territorio de Nuevo México era tan salvaje como las historias que se contaban sobre mí. Mi nombre real es William Henry McCarthy, pero el mundo me conoce como Billy the Kid. Tenía apenas 21 años, pero la ley ya había puesto precio a mi cabeza por 21 asesinatos, aunque solo 5 fueron por mi mano, y cada uno en defensa propia. El sol castigaba sin piedad la tierra reseca, mientras cabalgaba hacia el rancho de los Ortega. Me habían dicho que era un lugar seguro, lejos de los ojos del sheriff Pat Garrett, que me perseguía como si fuera su obsesión personal. Escapé de la horca en Lincoln County por pura suerte y astucia, y desde entonces vivía como una sombra, moviéndome de rancho en rancho, siempre vigilante. El rancho Ortega se alzaba como un oasis en medio del desierto de Nuevo México. Don Miguel Ortega era conocido por criar los mejores caballos del territorio, animales fuertes y resistentes, como la gente que habitaba estas tierras inhóspitas. Sus establos eran legendarios, como también lo era su desconfianza hacia la ley corrupta que gobernaba estas tierras. Al llegar, el polvo del camino cubría mi ropa gastada. Mi revólver Colt descansaba en su funda, compañero fiel que nunca me abandonaba. Don Miguel me recibió con la cautela propia de quien ha sobrevivido en esta frontera, pero me ofreció refugio tras reconocerme. Me dijo que podía quedarme mientras trabajara con los caballos y no trajera problemas. Acepté su oferta, agradecido, por tener un lugar donde descansar, aunque fuera temporalmente. La primera vez que vi a Marisol Ortega estaba domando un potro salvaje en el corral. El sol del atardecer bañaba su piel morena con tonos dorados. Su cabello negro como la noche caía en ondas sobre sus hombros. Me quedé paralizado, observando cómo susurraba al oído del animal, calmando su espíritu indomable con palabras que solo ellos dos entendían. Marisol me miró directamente a los ojos cuando terminó con el potro. Me preguntó si era verdad lo que decían de mí, si realmente era el asesino despiadado que pintaban los carteles de recompensa. Le respondí que las historias suelen crecer con cada persona que las cuenta, pero que nunca había matado a nadie que no intentara matarme primero. Ella asintió, como si pudiera ver la verdad en mis palabras. Los días en el rancho Ortega pasaban con una tranquilidad que nunca había conocido. Trabajaba desde el amanecer, ayudando con los caballos, reparando cercas, cargando heno. Por primera vez en años, dormía sin miedo a despertar con un revólver apuntando a mi cabeza. Don Miguel era un hombre justo, y Marisol, su única hija tras la muerte de su esposa, era el centro de su mundo. Cada tarde, después del trabajo, Marisol y yo nos sentábamos bajo el gran álamo que daba sombra al patio trasero del rancho. Ella me contaba historias de su infancia, de su madre que murió cuando ella tenía 12 años, de cómo aprendió a comunicarse con los caballos salvajes. Yo le hablaba de mi vida antes de convertirme en un fugitivo, de mi madre irlandesa, de mis sueños de tener mi propio rancho algún día. Poco a poco, el miedo y la desconfianza fueron cediendo paso a algo más profundo entre nosotros. Marisol veía en mí lo que pocos habían visto, no al forajido, no al asesino, sino al hombre que intentaba sobrevivir en un mundo que había decidido convertirlo en villano. Ella creía en mi inocencia cuando nadie más lo hacía. Una noche, mientras cenábamos bajo las estrellas, Marisol me dijo que había escuchado rumores sobre una amnistía para algunos forajidos que estaban dispuestos a ayudar a pacificar el territorio. Me preguntó si consideraría entregarme, si eso significaba una oportunidad para comenzar de nuevo. Le respondí que la justicia en este territorio tenía precio y que dudaba que hubiera perdón para alguien con mi reputación. Don Miguel me advirtió que tuviera cuidado con mis antiguos compañeros. Me dijo que había oído que la banda de los 7 Ríos, con quienes cabalgué brevemente, estaba operando cerca, asaltando ranchos y diligencias. Me preocupó que pudieran encontrarme, no por mí, sino por lo que eso significaría para los Ortega. El rancho se había convertido en mi hogar, los establos llenos de caballos magníficos,
La casa principal con su amplio porche, donde don Miguel fumaba su pipa cada noche, la pequeña cabaña donde yo dormía, todo representaba la paz que tanto había anhelado. Y Marisol, con su sonrisa, que iluminaba hasta los días más oscuros, se había convertido en mi razón para querer ser un hombre mejor. No sabía entonces que esa tranquilidad estaba a punto de romperse, como un espejo bajo el impacto de una bala. No imaginaba que pronto debería elegir entre mi lealtad a mis antiguos compañeros y mi amor creciente por Marisol. El destino tiene formas crueles de recordarnos quiénes somos realmente, y yo estaba a punto de descubrirlo. El primer indicio de que mi pasado me alcanzaría llegó con un jinete exhausto que se presentó en el rancho una tarde calurosa. Era Joaquín Rivera, un viejo conocido que había cabalgado conmigo en tiempos pasados. Don Miguel no estaba, había ido al pueblo por provisiones. Marisol lo recibió con la hospitalidad propia de su familia, mientras yo observaba desde los establos, reconociendo inmediatamente el peligro que representaba su presencia. Joaquín me abrazó como a un hermano perdido cuando me acerqué. Me dijo que había estado buscándome, que los muchachos de la banda necesitaban mi ayuda para un último trabajo. Me comentó en voz baja que habían oído rumores sobre un cargamento de oro que pasaría por el territorio en 2 semanas. Me aseguró que con mi liderazgo podríamos hacernos ricos y escapar a México para siempre. Rechacé su oferta, explicándole que había dejado esa vida atrás. Le pedí que se marchara y no revelara mi ubicación a nadie. Joaquín pareció aceptarlo, pero noté un brillo peligroso en sus ojos. Me dijo que entendía mi posición, pero que pensara en lo que significaría tener dinero suficiente para empezar de nuevo, quizás con la bella hija del ranchero. Sus palabras sonaron como una amenaza velada. Esa noche, mientras cenábamos, Marisol me preguntó por Joaquín. Quería saber si era uno de los hombres con los que había cabalgado. Le respondí con honestidad que sí, pero que esa parte de mi vida había terminado. Ella me miró largamente antes de decirme que confiaba en mí, pero que temía que mi pasado nunca me dejara en paz. Sus palabras resultaron proféticas. Durante los días siguientes, intenté continuar con mi rutina, en el rancho, pero la visita de Joaquín había sembrado la semilla de la inquietud. Cada ruido en la noche me despertaba. Cada jinete que pasaba cerca me ponía en alerta. Marisol notó mi cambio de actitud y me preguntó qué me preocupaba. Le respondí que nada, que solo estaba cansado, pero ella sabía que mentía. Una semana, después de la visita de Joaquín, observé a varios jinetes en la distancia vigilando el rancho. No se acercaron, pero su presencia era una señal clara. Mi vieja banda estaba cerca y me estaban observando. Decidí no informar a don Miguel ni a Marisol para no alarmarlos, pero comencé a dormir con mi revólver bajo la almohada nuevamente. La situación dio un giro inesperado cuando don Miguel regresó de uno de sus viajes al pueblo con noticias perturbadoras. Me contó que el sheriff Pat Garrett había estado haciendo preguntas sobre forasteros en la zona. Me dijo que era cuestión de tiempo antes de que llegara al rancho. Marisol, que escuchaba la conversación, sugirió que me escondiera en las montañas hasta que pasara el peligro. Don Miguel coincidió, ofreciéndose a llevarme provisiones. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la banda de los 7 Ríos llegó al rancho. Eran 5 hombres liderados por mi antiguo lugarteniente, Tom Russell. No vinieron como enemigos, sino como viejos amigos, aunque sus intenciones eran claras. Querían que regresara con ellos para el gran golpe que estaban planeando. Don Miguel los recibió con frialdad, pero con la cortesía debida a cualquier visitante. Les ofreció comida y un lugar para descansar sus caballos, pero les dejó claro que no toleraría problemas en su propiedad. Tom aseguró que solo querían hablar conmigo y que se marcharían pronto. Esa noche, bajo las estrellas, Tom me reveló el plan. El cargamento de oro del que me había hablado Joaquín era real, pero había más. Un informante les había dicho que Pat Garrett planeaba una emboscada utilizando el oro como señuelo para capturar a la banda. Tom pensaba darle la vuelta a la situación, tendiendo su propia emboscada. Me necesitaban porque conocía la zona mejor que nadie y porque mi reputación aún inspiraba respeto.
Le expliqué a Tom que había encontrado algo valioso en el rancho, algo que no estaba dispuesto a perder. Le hablé de Marisol sin mencionar su nombre, de la posibilidad de una vida diferente. Tom se rió, recordándome que hombres como nosotros nunca tendríamos paz. Me dijo que podía engañarme a mí mismo, pero que el mundo nunca olvidaría quién era Billy the Kid. Marisol escuchó parte de nuestra conversación. Más tarde, cuando estábamos solos, me preguntó si planeaba irme. ¿Con ellos? Le respondí que no, que mi lugar estaba en el rancho, con ella. Marisol me confió entonces que su padre la había enviado a buscarme el día que llegué porque sabía quién era yo. Me dijo que don Miguel había perdido a su hijo mayor a manos de un sheriff corrupto y que veía en mí al hijo que había perdido. Esas palabras me conmovieron profundamente. La tensión en el rancho aumentaba con cada día que pasaba. Los hombres de Tom permanecían allí, supuestamente esperando mi decisión, pero yo sabía que no se irían sin mí. Don Miguel comenzó a enviar a los trabajadores del rancho a casa, preocupado por su seguridad. Solo quedaron él, Marisol, yo y los 5 forajidos. Una tarde, mientras trabajaba con los caballos, Tom se acercó y me dijo que habían visto a 2 hombres vigilando el rancho desde las colinas. Estaba seguro de que eran hombres de Garrett. La trampa comenzaba a cerrarse a nuestro alrededor. Tom sugirió que deberíamos atacar primero, eliminar a los vigías antes de que informaran a Garrett. Me negué rotundamente, diciéndole que no habría derramamiento de sangre en el rancho Ortega. Esa noche, Marisol vino a mi cabaña. Era la primera vez que lo hacía y su presencia iluminó el humilde espacio. Me dijo que tenía miedo, que los hombres de Tom la miraban de una manera que la hacía sentir incómoda. Le prometí que nada le pasaría mientras yo estuviera allí. Nos besamos por primera vez bajo la luz tenue de la lámpara de aceite, un momento de ternura en medio de la creciente tormenta. La mañana siguiente trajo el giro más inesperado. Pat Garrett mismo llegó al rancho, solo y con las manos visibles, pidiendo hablar conmigo. Don Miguel me consultó antes de permitirle entrar. Decidí enfrentarme a Garrett, cansado de huir. Los hombres de Tom se escondieron estratégicamente, listos para actuar si era necesario. Garrett y yo nos sentamos en el porche de la casa principal, como 2 viejos conocidos que comparten un trago. Me dijo que sabía de mi presencia en el rancho desde hacía semanas, pero que había dudado en venir. Me ofreció entonces algo que nunca esperé, un perdón secreto, no oficial pero efectivo. A cambio, debía entregarle a la banda de los 7 ríos. Me dijo que el gobernador estaba presionando para pacificar el territorio y que mi colaboración sería vista con buenos ojos. Le pregunté por qué debería confiar en él. Garrett me respondió que podría haberme arrestado o matado muchas veces en las últimas semanas, pero que veía una oportunidad para que ambos ganáramos. Él conseguiría a los criminales que buscaba y yo obtendría mi libertad, la oportunidad de desaparecer y comenzar de nuevo. Antes de irse, me advirtió que tenía hasta la próxima luna llena para decidir, la luna roja que aparecería en 3 noches. Después de eso, vendría por todos nosotros. Cuando Garrett se marchó, Tom y los demás salieron de sus escondites furiosos. Me acusaron de traición, de conspirar con el sheriff a sus espaldas. Les aseguré que no había hecho ningún trato, pero la desconfianza ya se había sembrado. Tom declaró que se quedarían en el rancho hasta asegurarse de que no los traicionaría. Esa noche, don Miguel me llamó a su estudio. Me preguntó directamente qué había ofrecido Garrett. Le conté toda la verdad. Don Miguel permaneció en silencio por un largo momento, antes de decirme que cualquier decisión que tomara afectaría no solo mi destino, sino el de su hija, quien claramente se había enamorado de mí. Me dijo que él había luchado toda su vida contra la injusticia y que entendería si decidía proteger a mis antiguos compañeros, pero que también vería con buenos ojos si elegía un futuro con Marisol. La luna creciente brillaba en el cielo cuando regresé a mi cabaña, el peso de la decisión aplastando mis hombros. Encontré a Tom esperándome. Me dijo que había interceptado a uno de los hombres de Garrett llevando un mensaje. El mensaje confirmaba que habría una emboscada en el Cañón del Águila, a 5 millas del rancho, la noche de la luna roja.
La trampa no era para la banda, sino para mí. Garrett nunca había tenido intención de cumplir su palabra. Tom me miró con una mezcla de triunfo y decepción. Me dijo que siempre supo que Garrett intentaría engañarme y que ahora no tenía más opción que unirme a ellos. Le respondí que necesitaba tiempo para pensar. Tom se marchó, advirtiéndome que no tendría mucho tiempo. La traición de Garrett había confirmado lo que Tom llevaba días diciéndome. Hombres como nosotros nunca encontraríamos justicia en este mundo. La mañana siguiente encontré a Marisol en los establos, preparando su caballo. Me dijo que iba al pueblo a buscar noticias, que necesitábamos saber qué planeaba realmente Garrett. Le pedí que no fuera, que era demasiado peligroso, pero ella insistió. Me dijo que podía cuidarse sola y que necesitábamos información para tomar la decisión correcta. Antes de partir, me besó profundamente y me dijo que, pasara lo que pasara, su corazón me pertenecía. Observé a Marisol alejarse cabalgando con la gracia y determinación que la caracterizaban. No sabía entonces que esa sería la última vez que la vería libre. No imaginaba que nuestra felicidad estaba a punto de convertirse en cenizas. El destino nos había preparado la traición más amarga, una que desataría una venganza que haría temblar al territorio entero. Emotional Aftermath supe que algo terrible había ocurrido cuando Marisol no regresó esa tarde. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas y un presentimiento oscuro se instaló en mi pecho. Don Miguel compartía mi preocupación, caminando nerviosamente por el porche, mirando constantemente hacia el camino por donde su hija debería regresar. Tomé mi caballo y me preparé para salir en su búsqueda. Tom y sus hombres me advirtieron que podría ser una trampa, que Garrett podría estar esperando que abandonara la seguridad del rancho. Les respondí que no me importaba, que encontraría a Marisol con o sin su ayuda. Para mi sorpresa, Tom se ofreció a acompañarme junto con 2 de sus hombres. Quizás aún quedaba algo de honor en él después de todo. Cabalgamos hacia el pueblo bajo el manto de la noche naciente. El frío del desierto se colaba por debajo de nuestras ropas mientras avanzábamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Nunca llegamos al pueblo. A mitad de camino encontramos el caballo de Marisol, vagando solo con las riendas arrastrando por el suelo. Seguimos las huellas hasta un pequeño claro cerca del arroyo seco. Lo que encontramos, allí me heló la sangre. El pañuelo de Marisol manchado de sangre, pisadas de varios hombres y marcas de lucha en el suelo. Tom reconoció las huellas de las botas. Pertenecían a los hermanos Wilcox, 2 cazarrecompensas conocidos por su brutalidad y por trabajar ocasionalmente para Pat Garrett. Regresamos al rancho con el corazón pesado para informar a Don Miguel. El anciano se derrumbó al escuchar la noticia, envejeciendo 10 años en un instante. Me preguntó con voz quebrada si creía que Garrett tenía a su hija. Le respondí que era lo más probable, que la estaba usando como cebo para atraparnos, para obligarme a hacer lo que él quería. Esa noche no dormí. Me senté en el porche con mi revólver en la mano, contemplando las estrellas y pensando en Marisol, en su sonrisa, en la vida que habíamos empezado a soñar juntos. La rabia crecía en mi interior como un fuego que amenazaba con consumirlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el deseo de matar no por supervivencia, sino por venganza. Al amanecer, un jinete se acercó al rancho llevando una bandera blanca. Era uno de los hombres de Garrett. Traía un mensaje simple. Garrett tenía a Marisol. Estaría dispuesto a liberarla si yo me entregaba, solo. El intercambio se realizaría en el Cañón del Águila la noche de la luna roja, en 2 días. Si veía a alguien más que a mí, Marisol sufriría las consecuencias. Don Miguel quería reunir a sus trabajadores y atacar el campamento de Garrett. Le expliqué que sería un suicidio, que Garrett tendría hombres apostados en cada roca, listos para disparar. Le dije que encontraría otra manera de salvar a su hija, que no descansaría hasta verla libre nuevamente. Tom y sus hombres tenían opiniones divididas. Algunos querían marcharse antes de que la situación empeorara. Otros sugerían tender una emboscada a Garrett en el cañón. Tom permaneció inusualmente callado, observándome, esperando mi decisión.
Finalmente habló. Me dijo que cualquiera que fuese mi plan, él y sus hombres me apoyarían. Me sorprendió su lealtad, pero pronto entendería que tenía sus propias razones. Pasé ese día en un estado de aturdimiento, alternando entre la rabia ciega y la desesperación más profunda. Marisol estaba en peligro por mi culpa. Cada hora que pasaba era una tortura, imaginándola asustada, quizás herida, preguntándose si iría a rescatarla. La impotencia me consumía como nunca antes había experimentado. Intenté imaginar cada escenario posible. Si me entregaba a Garrett, nada garantizaba que liberaría a Marisol. Si intentábamos un rescate armado, ella podría quedar atrapada en el fuego cruzado. Cada opción parecía conducir a más sufrimiento. El peso de la responsabilidad me aplastaba. Esa noche, don Miguel vino a mi cabaña. Había envejecido visiblemente, el dolor por su hija marcado en cada arruga de su rostro. Me trajo una caja de madera tallada. Dentro había un rosario que había pertenecido a su esposa y una daga con mango de plata, herencia familiar. Me dijo que siempre había sabido que este día llegaría, que el pasado siempre nos alcanza, no importa cuán lejos intentemos correr. Me habló de su juventud, de cómo había luchado contra la injusticia a su manera, y de cómo entendía mi dilema mejor de lo que yo pensaba. Don Miguel me contó entonces una verdad que cambiaría todo. Él también había sido un forajido en su juventud, buscado por las autoridades mexicanas. Su esposa lo había salvado, dándole una razón para cambiar. Me dijo que veía el mismo cambio en mí desde que había conocido a Marisol. Me dijo que, pasara lo que pasara, debía saber que él me consideraba un hijo. Sus palabras me dieron la claridad que necesitaba. Entendí que no podía entregar a mis antiguos compañeros, hombres que, a pesar de sus errores, habían sido leales a su manera. Tampoco podía permitir que Marisol sufriera por mis pecados pasados. Necesitaba encontrar una tercera opción, una que permitiera salvar a todos los que me importaban. La mañana siguiente, convoqué a Tom y a sus hombres. Les expliqué que tenía un plan, uno que nos permitiría recuperar a Marisol y escapar de Garrett. No les dije toda la verdad, solo lo suficiente para ganar su confianza. Tom parecía escéptico, pero dispuesto a escuchar. Los demás se mostraron más entusiastas, la promesa de acción despertando su espíritu aventurero. Mientras discutíamos los detalles, uno de los hombres de Tom, el más joven, mencionó casualmente que había escuchado a los hermanos Wilcox en el salón hace unas semanas. Hablaban de un trabajo especial que les había encargado Garrett, algo relacionado conmigo y con una recompensa extraordinaria. Esa información confirmó mis sospechas. La oferta de perdón de Garrett nunca había sido real. Todo había sido parte de un plan para capturarme, y ahora Marisol estaba atrapada en medio. La rabia dio paso a una determinación fría. Ya no se trataba solo de sobrevivir o de proteger a quienes amaba. Se trataba de justicia, de hacer pagar a Garrett por su traición, por usar a una mujer inocente como peón en su juego. En ese momento, decidí que Billy the Kid renacería una última vez, no como el forajido de las leyendas, sino como el vengador que traería justicia a quienes la merecían. Don Miguel notó el cambio en mí. Me dijo que veía la muerte en mis ojos, la misma mirada que él había tenido cuando perdió a su esposa. Me advirtió que la venganza consumiría mi alma si le permitía dominarme. Le respondí que haría lo que fuera necesario para traer a Marisol de vuelta, que no descansaría hasta verla a salvo nuevamente en su hogar. Esa tarde, mientras el sol se ponía, tomé mi decisión. No sería Garrett quien dictaría los términos de nuestro encuentro. Sería yo quien establecería las reglas de este juego mortal. La luna roja se alzaría mañana por la noche, y con ella comenzaría mi venganza. Garrett había despertado al demonio que dormía dentro de mí, y pronto descubriría el error fatal que había cometido. Revenge Plannings, él. Tiempo era mi enemigo. Tenía menos de 24 horas para preparar mi venganza antes de la luna roja. Sabía que Garrett esperaría que yo llegara solo al cañón del Águila, tal como había exigido. También sabía que tendría hombres apostados en cada posición ventajosa, listos para disparar apenas me tuvieran a tiro.
Mi plan necesitaba ser perfecto si quería salvar a Marisol y salir con vida. Comencé estudiando un mapa detallado del territorio que don Miguel tenía en su estudio. El Cañón del Águila era un lugar estrecho, con paredes rocosas elevadas, a ambos lados y un único camino de entrada. Era el lugar perfecto para una emboscada, lo que explicaba por qué Garrett lo había elegido. Pero cada fortaleza tiene sus debilidades, y yo conocía este territorio mejor que nadie. Recordé un sendero olvidado que los apaches solían usar, un camino estrecho y peligroso que serpenteaba por la pared este del cañón. Era apenas visible y muy arriesgado de transitar, pero ofrecía acceso a la parte superior del cañón, desde Minduencintas, donde se tendría una vista perfecta de todo lo que ocurriera abajo. Marqué esta ruta en el mapa, sabiendo que sería clave para mi plan. Tom entró mientras estudiaba el mapa. Le expliqué parte de mi plan, no todo. Le dije que necesitaría que él y sus hombres se posicionaran en puntos estratégicos alrededor del cañón, pero manteniéndose ocultos hasta recibir mi señal. Tom asintió, pero noté cierta reserva en su mirada. Me preguntó cuál era mi verdadera intención, si realmente planeaba entregarme a Garrett o si tenía otra idea en mente. Le confesé entonces que planeaba tender una trampa a Garrett. Le expliqué que el sheriff había traicionado su palabra, que nunca había tenido intención de cumplir con el supuesto perdón y que ahora debía pagar por ello. Tom sonrió por primera vez en días. Me dijo que sus hombres estarían listos, que seguirían mis instrucciones al pie de la letra. Sentí un alivio momentáneo al saber que contaba con su apoyo, aunque seguía desconfiando de sus verdaderas motivaciones. Don Miguel aportó recursos invaluables para mi plan. Me proporcionó pólvora extra, algunas herramientas que necesitaríamos y, lo más importante, información sobre los movimientos recientes de los hombres de Garrett en la zona. Sus trabajadores habían observado un campamento a unas 3 millas del cañón, donde probablemente mantenían a Marisol. Esta información era vital. Necesitaba saber exactamente dónde estaba ella antes de iniciar cualquier acción. Esa tarde, envié a uno de los hombres de Tom, el más sigiloso, a espiar el campamento de Garrett. Le di instrucciones precisas. Debía observar sin ser visto, contar el número de hombres, identificar dónde tenían a Marisol y regresar antes del anochecer. Mientras esperábamos, continué afinando los detalles de mi plan. Preparé cargas explosivas rudimentarias, usando la pólvora y algunos recipientes metálicos. No serían muy potentes, pero causarían suficiente ruido y confusión cuando las necesitáramos. Tom me observaba trabajar con interés. Me preguntó dónde había aprendido a hacer eso. Le respondí que había pasado un tiempo con un viejo minero que sabía cómo hacer volar rocas sin causar derrumbes. Tom asintió, comentando que siempre había más en mí de lo que la gente pensaba. El espía regresó al atardecer con información valiosa. Había contado 8 hombres en el campamento, incluyendo a los hermanos Wilcox. Garrett no estaba allí, lo que confirmaba mi teoría de que estaría preparando la emboscada en el cañón. Lo más importante, había localizado a Marisol. La mantenían en una tienda separada, vigilada por 2 hombres armados. No parecía herida, solo asustada. Esa noticia me dio esperanzas. Aún estábamos a tiempo de salvarla. Con esta información ajusté mi plan. Necesitaría crear 2 distracciones simultáneas, una en el campamento donde tenían a Marisol y otra en el cañón, donde Garrett esperaría mi llegada. Dividí a los hombres de Tom en 2 grupos. 3 de ellos irían al campamento para rescatar a Marisol, mientras el resto me acompañaría al cañón para enfrentar a Garrett. Don Miguel insistió en participar. Me dijo que conocía cada piedra de este territorio y que podría guiar al grupo de rescate por rutas seguras hasta el campamento. Además, su hija lo reconocería inmediatamente, lo que facilitaría el rescate. Aunque me preocupaba su seguridad, entendía que ningún padre se quedaría de brazos cruzados mientras su hija estaba en peligro. Acepté su participación, asignándole un papel crucial pero relativamente seguro en la operación. Esa noche, nos reunimos todos en el establo principal para repasar el plan.
Cada hombre conocía su función, el tiempo exacto en que debía actuar y las señales que intercambiaríamos. Tom distribuiría las cargas explosivas en puntos estratégicos del cañón, creando confusión cuando las detonáramos. Mientras tanto, Don Miguel guiaría al grupo de rescate hasta la tienda donde mantenían a Marisol, aprovechando la confusión para liberarla. Mi papel sería el más peligroso. Me presentaría solo ante Garrett, tal como él esperaba, pero llevando oculta mi antigua placa de sheriff adjunto, la que había usado brevemente en Lincoln County antes de que todo se torciera. Sería mi evidencia, mi manera de mostrar que hubo un tiempo en que creí en la ley, en que intenté seguir el camino correcto. También llevaría oculta la daga que Don Miguel me había dado, por si las cosas se complicaban. Mientras los demás dormían preparándose para el día que nos esperaba, permanecí despierto, limpiando meticulosamente mi revólver a la luz de una vela. Cada bala podría significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre salvar a Marisol o perderla para siempre. No podía permitirme ningún error. Pensé en Marisol, en su sonrisa, en la forma en que el sol hacía brillar su cabello negro. Pensé en la vida que podríamos haber tenido juntos si el destino hubiera sido más amable, si mi pasado no me hubiera alcanzado. Juré que, si sobrevivíamos a esta noche, dejaría atrás para siempre el nombre de Billy the Kid. Comenzaríamos, de nuevo, lejos de aquí, donde nadie nos conociera. Don Miguel entró silenciosamente en el establo mientras yo reflexionaba. Se sentó frente a mí, su rostro marcado por la preocupación y la determinación. Me dijo que, si algo le pasaba a él durante el rescate, yo debería llevar a Marisol lejos, construir una nueva vida con ella. Me dijo que tenía dinero guardado, suficiente para comenzar de nuevo en algún lugar lejano. Le prometí que protegería a Marisol con mi vida, que no descansaría hasta verla a salvo. Antes de retirarse, Don Miguel me entregó algo más. Un pequeño medallón de plata con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Me dijo que había pertenecido a su esposa y que lo había llevado consigo en cada momento difícil de su vida. Me pidió que lo llevara mañana, que quizás me traería la protección que necesitaría. Lo acepté con gratitud, sintiendo el peso de su confianza. El amanecer llegó demasiado pronto. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, cada hombre se preparó para cumplir su papel. Las armas fueron revisadas una última vez, los caballos ensillados, las provisiones aseguradas. Nadie hablaba mucho. Todos entendían la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. Antes de partir, reuní a todos en el patio del rancho. Les recordé que nuestro objetivo principal era rescatar a Marisol. Les dije que evitaran matar si era posible, que no queríamos más sangre en nuestras manos de la estrictamente necesaria. Les advertí que Garrett y sus hombres no tendrían tales escrúpulos, que dispararían a matar sin dudarlo. Finalmente, les agradecí por arriesgar sus vidas en esta misión que, en realidad, era mi responsabilidad. Tom me sorprendió entonces. Delante de todos, me ofreció su mano y me dijo que era un honor cabalgar conmigo una última vez. Me dijo que las historias sobre Billy the Kid hablarían de este día, de cómo enfrentó al sheriff más temido del territorio para salvar a la mujer que amaba. No supe qué responder, conmovido por un gesto tan inesperado de un hombre que había vivido al margen de la ley tanto como yo. Nos dividimos en dos grupos, tal como habíamos planeado. Don Miguel partiría con 3 hombres hacia el campamento donde tenían a Marisol. Tom, sus 2 hombres restantes y yo nos dirigiríamos al Cañón del Águila. Acordamos que, si todo salía bien, nos reuniríamos en un punto específico a media milla del rancho antes del amanecer siguiente. Mientras cabalgábamos, el peso de lo que estaba a punto de hacer cayó sobre mí con toda su fuerza. No solo estaba arriesgando mi vida, sino también la de todos estos hombres que habían confiado en mí. Y lo más importante, el futuro de Marisol dependía del éxito de este plan. La responsabilidad era abrumadora, pero no había vuelta atrás. La venganza estaba en marcha, y solo terminaría cuando Marisol estuviera a salvo y Garrett hubiera pagado por su traición. El sol comenzaba a ponerse cuando llegamos a nuestras posiciones.
La noche de la luna roja estaba a punto de comenzar, y con ella el momento de la verdad. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras repasaba mentalmente cada detalle una última vez. Todo estaba listo. Ahora solo quedaba esperar a que la oscuridad cayera completamente y la luna roja se alzara en el cielo, iluminando el escenario de mi venganza. De repente, la luna roja comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el desierto con un resplandor carmesí que parecía presagiar la sangre que pronto se derramaría. Desde mi posición en la entrada del cañón, podía distinguir las siluetas de los hombres de Garrett, ocultos entre las rocas, esperando mi llegada. Tal como había anticipado, el sheriff había preparado una emboscada. Tom y sus 2 hombres ya estaban en posición, habiendo tomado el arriesgado sendero Apache hasta la parte superior del cañón. Las cargas explosivas estaban colocadas estratégicamente, listas para ser detonadas con un disparo certero cuando diera la señal. Todo estaba listo para el primer acto de mi venganza. Ajusté el medallón de la Virgen bajo mi camisa, respiré profundamente y comencé a avanzar hacia el centro del cañón. Mi caballo caminaba lentamente, sus cascos resonando en el silencio sepulcral. Llevaba mi revólver enfundado, pero mi mano descansaba cerca, lista para desenfundar en un instante si era necesario. La daga de Don Miguel estaba oculta en mi bota, un último recurso que esperaba no tener que utilizar. Garrett apareció de entre las sombras cuando llegué al centro del cañón. Estaba solo, tal como habíamos acordado, aunque ambos sabíamos que sus hombres nos observaban, listos para intervenir. Su rostro mostraba la confianza de quien se cree vencedor antes de que comience la batalla. Me saludó con un gesto burlón, preguntándome si estaba listo para rendirme. Le pregunté por Marisol. Garrett sonrió, asegurándome que la chica estaba bien y que sería liberada una vez que yo estuviera bajo custodia. Le dije que quería verla antes de entregarme. Garrett negó con la cabeza, explicándome que esas no eran las condiciones del acuerdo. Me dijo que primero debía entregar mis armas y solo entonces discutiríamos los detalles de su liberación. Mientras hablábamos, noté movimiento en las rocas por encima de nosotros. Tom estaba en posición esperando mi señal. El plan estaba en marcha. Solo necesitaba mantener a Garrett distraído un poco más, darle a Don Miguel y su grupo el tiempo suficiente para llegar al campamento donde tenían a Marisol. Comencé a hablar, sabiendo que cada minuto que ganaba era valioso. Le dije a Garrett que sabía la verdad, que nunca había tenido intención de cumplir su palabra sobre el perdón secreto. Le dije que había usado a una mujer inocente como cebo, demostrando que no era mejor que los criminales que perseguía. Vi un destello de rabia en sus ojos. Mi estrategia estaba funcionando, lo estaba provocando. Garrett respondió con frialdad que hacía lo necesario para mantener la ley y el orden. Me recordó los hombres que supuestamente había matado, las diligencias que había asaltado, los crímenes por los que debía responder. Le dije que muchas de esas historias eran exageraciones, mitos creados por personas como él para justificar su obsesión por capturarme. Mientras continuaba nuestra conversación tensa, deslicé mi mano hacia mi cinturón, donde había ocultado un pequeño espejo. Lo utilicé para enviar un destello de luz lunar hacia la posición de Tom. Era la señal. Segundos después, la primera explosión resonó en el extremo norte del cañón. El caos se desató inmediatamente. Los hombres de Garrett comenzaron a disparar hacia la fuente de la explosión, creyendo que era un ataque. Garrett se giró momentáneamente distraído, y aproveché ese instante para desenfundar mi revólver. No disparé contra él. En lugar de eso, apunté hacia la segunda carga explosiva, detonándola con un disparo preciso. La segunda explosión fue más potente, provocando una pequeña avalancha de rocas que bloqueó parcialmente la entrada del cañón. Los hombres de Garrett estaban atrapados entre las rocas y nuestra posición. Tom y sus compañeros comenzaron a disparar desde arriba, no para matar, sino para mantener a los hombres de Garrett ocupados, impidiéndoles organizarse. Garrett se lanzó tras una roca, desenfundando su arma. Me gritó que era un tonto, que había condenado a la chica con mi traición.
Le respondí que sabía que nunca habría liberado a Marisol, que este era el único camino posible. Nos enzarzamos en un intenso intercambio de disparos, mientras a nuestro alrededor la batalla continuaba. Mientras tanto, según nuestro plan, don Miguel y los 3 hombres que lo acompañaban deberían estar llegando al campamento donde tenían a Marisol. Habían esperado a escuchar las explosiones en el cañón antes de iniciar su ataque. La confusión generada por nuestro enfrentamiento con Garrett sería su oportunidad para rescatar a Marisol sin encontrar demasiada resistencia. En el cañón, la situación se tornaba cada vez más peligrosa. Uno de los hombres de Tom cayó herido por un disparo. Garrett había logrado reunir a 3 de sus hombres y avanzaban metódicamente hacia mi posición, cubriéndose entre ellos. Necesitaba cambiar de estrategia rápidamente. Recordé el sendero Apache por el que Tom había subido. Si lograba alcanzarlo, tendría ventaja sobre Garrett y sus hombres. Disparé varias veces para cubrir mi retirada y corrí hacia la base del sendero, oculto entre las sombras de las rocas. Garrett vio mi movimiento y ordenó a sus hombres que me siguieran. El ascenso por el sendero era traicionero, especialmente en la oscuridad parcial iluminada solo por la luna roja. Podía escuchar a los hombres de Garrett maldiciendo mientras intentaban seguirme. Una ventaja del sendero era su estrechez. Solo un hombre podía avanzar a la vez, lo que les impedía rodearme. Cuando llegué a la mitad del sendero, me detuve en un recodo que ofrecía cierta protección. Esperé a que el primer perseguidor apareciera. Era uno de los hermanos Wilcox. No dudé. Disparé, hiriendo su pierna. El hombre cayó, bloqueando el paso a los que venían detrás. Escuché a Garrett gritando órdenes, reorganizando a sus hombres. Continué ascendiendo hasta llegar a la parte superior del cañón. Tom me vio y me hizo señas. Su otro compañero había caído también, pero seguía manteniendo a raya a los hombres de Garrett con disparos precisos. Me dijo que había visto señales de fuego en la dirección del campamento. El rescate de Marisol estaba en marcha. Desde nuestra posición elevada, teníamos ventaja sobre los hombres de Garrett. Podíamos mantenerlos a distancia, mientras esperábamos noticias del grupo de rescate. Tom me preguntó cuál era el siguiente paso del plan. Le respondí que necesitábamos resistir hasta estar seguros de que Marisol estaba a salvo, y entonces buscaríamos nuestra propia vía de escape. Pasaron minutos tensos, intercambiando disparos ocasionales con los hombres de Garrett que se habían parapetado tras las rocas abajo. Entonces escuchamos 3 disparos rápidos en la distancia. Era la señal acordada. Don Miguel había logrado rescatar a Marisol. Un alivio inmenso me invadió, seguido inmediatamente por una nueva determinación. Era hora de terminar esto. Le dije a Tom que era el momento de retirarnos, que nuestra parte estaba cumplida. Tom asintió, pero antes de que pudiéramos movernos, un disparo impactó cerca de nosotros. Garrett había encontrado otra ruta para subir al risco y nos había flanqueado. Estaba solo, pero tenía una posición ventajosa. Nos ordenó tirar nuestras armas. En ese momento crítico, Tom hizo algo inesperado. Se lanzó hacia Garrett, disparando mientras avanzaba. Recibió un impacto en el hombro, pero logró derribar al sheriff. Me gritó que escapara, que fuera a buscar a Marisol. Dudé un instante, pero Tom insistió, diciéndome que me cubriría, que ya había vivido suficiente y que quería que al menos uno de nosotros tuviera la oportunidad de comenzar de nuevo. Con el corazón pesado, comencé mi descenso por el lado opuesto del cañón, escuchando los disparos tras de mí. Tom estaba sacrificándose para darme la oportunidad de escapar. Era un gesto que nunca habría esperado de él, un recordatorio de que incluso en los hombres más duros puede haber honor. Cuando llegué al pie del cañón, encontré mi caballo donde lo había dejado. Cabalgué a toda velocidad hacia el punto de encuentro acordado con don Miguel. Durante el trayecto, escuché más disparos a la distancia y luego silencio. No sabía si Tom había sobrevivido o si Garrett seguía con vida. En ese momento, solo me importaba encontrar a Marisol. Llegué al punto de encuentro, un pequeño bosquecillo cerca de un arroyo seco, y encontré a don Miguel junto con 2 de sus hombres. El tercero había caído durante el rescate. Y allí estaba Marisol, ilesa,
aunque visiblemente afectada por la experiencia. Corrió hacia mí en cuanto me vio, abrazándome con una fuerza nacida de la desesperación y el alivio. Don Miguel me explicó rápidamente lo sucedido. Habían logrado sorprender a los guardias, aprovechando la distracción de las explosiones. Habían liberado a Marisol con relativa facilidad, pero durante su huida se habían encontrado con algunos de los hombres de Garrett que regresaban al campamento. El enfrentamiento había sido breve pero mortal. No teníamos tiempo que perder. Garrett y los hombres que le quedaban nos buscarían pronto. Necesitábamos alejarnos lo más posible antes del amanecer. Don Miguel sugirió dirigirnos hacia la frontera con México, donde tenía contactos que podrían ayudarnos a desaparecer. Mientras preparábamos nuestros caballos para la larga cabalgata, Marisol me preguntó por lo ocurrido en el cañón. Le conté parte de la verdad, omitiendo los detalles más sangrientos. Le hablé del sacrificio de Tom, de cómo había demostrado que incluso los forajidos podían tener honor. Marisol escuchó en silencio, sus ojos reflejando el horror y la admiración que mis palabras le provocaban. Estábamos a punto de partir cuando escuchamos el sonido de cascos aproximándose. Nos preparamos para otro enfrentamiento, pero para nuestra sorpresa, era Tom quien apareció, sujetando su hombro herido. Había logrado escapar después de un intenso tiroteo con Garrett. No sabía si el sheriff estaba vivo o muerto, pero estaba seguro de que sus hombres nos buscarían con renovada determinación después de lo ocurrido. Tom decidió separarse de nosotros. Me dijo que iría hacia el norte, dejando un rastro falso para que los hombres de Garrett lo siguieran a él en lugar de a nosotros. Le agradecí por todo, sabiendo que probablemente nunca volveríamos a vernos. Nos despedimos como los viejos amigos que éramos, con el respeto mutuo de quienes han enfrentado la muerte juntos, con el primer resplandor del amanecer iluminando el horizonte. Cabalgamos hacia el sur, hacia la promesa de una nueva vida. La venganza estaba completa. Marisol estaba a salvo. El precio había sido alto, pero por primera vez en años sentí que había hecho lo correcto, que había sido el hombre que siempre debí ser. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás una última vez. El territorio de Nuevo México se extendía vasto y salvaje bajo la luz naciente. Allí quedaba enterrado Billy the Kid, junto con todas las leyendas que se habían tejido alrededor de su nombre. Delante de nosotros se abría un nuevo camino, uno que recorreríamos juntos, libres por fin del peso del pasado. Epílogue. 10 años han pasado desde aquella noche bajo la luna roja. México nos acogió con la generosidad de una tierra que no pregunta demasiado sobre el pasado de quienes buscan refugio en ella. Nos establecimos en un pequeño pueblo costero de Sonora, lo suficientemente lejos de la frontera para sentirnos seguros. Don Miguel vivió con nosotros durante 3 años antes de que su corazón finalmente cediera. Murió pacíficamente una tarde de primavera, sentado en el porche de nuestra casa, contemplando el mar. Sus últimas palabras fueron para Marisol, diciéndole lo orgulloso que estaba de la familia que habíamos formado. Lo enterramos bajo un árbol de jacaranda, con el medallón de la Virgen que me había entregado aquella noche crucial. Marisol y yo nos casamos un mes después de llegar a México. Fue una ceremonia sencilla, con pocos invitados, pero con la bendición del párroco local, que no hizo preguntas sobre nuestro pasado. Con el dinero que don Miguel había traído, compramos un pequeño rancho cerca del mar, no tan grande como el que dejamos atrás, pero suficiente para criar caballos, que sigue siendo la pasión de Marisol. Tenemos 2 hijos. Miguel, de 9 años, tiene los ojos de su madre y mi terquedad. Elena, de 7, es el vivo retrato de Marisol cuando era niña. Ninguno de los dos conoce la verdad completa sobre mi pasado. Saben que venimos de Nuevo México y que tuve problemas con la ley, pero nada más. Algún día, cuando sean mayores, les contaré la historia completa, incluyendo la noche de la luna roja. De vez en cuando llegan noticias del norte. Hace 5 años supimos que Pat Garrett había sobrevivido a nuestro enfrentamiento, aunque quedó con una cojera permanente. Continuó como sheriff durante un tiempo, pero eventualmente perdió su estrella
debido a acusaciones de corrupción. La ironía no se me escapa. El hombre que me persiguió con tanto ahínco en nombre de la ley terminó siendo derrotado por ella. También nos enteramos del destino de Tom. Según los rumores, logró reunir a los restos de la banda y continuó operando por un tiempo en Arizona. Finalmente, fue capturado durante un asalto a una diligencia. No lo ahorcaron, como cabría esperar, sino que fue sentenciado a 20 años de prisión. La última noticia que tuvimos de él fue que seguía vivo, escribiendo sus memorias en una celda de Yuma. El mundo ha cambiado mucho en estos 10 años. El viejo oeste que conocí está desapareciendo rápidamente. Los ferrocarriles han llegado a lugares que antes solo eran accesibles a caballo. Las ciudades crecen donde antes solo había pequeños asentamientos. Las historias de forajidos como Billy the Kid se están convirtiendo en leyendas, distorsionadas por novelistas baratos y presentaciones de teatro ambulante. A veces, cuando paseo por la playa al atardecer, pienso en el joven que fui, en las decisiones que tomé, en los caminos que me llevaron a convertirme en Billy the Kid. Me pregunto qué habría sido de mi vida si las circunstancias hubieran sido diferentes, si la justicia en el territorio hubiera sido menos corrupta, si hubiera encontrado antes a alguien como Marisol que me mostrara que había otra forma de vivir. No me arrepiento de la venganza que ejecuté aquella noche. Era necesaria, no solo para salvar a Marisol, sino también para liberarme de las cadenas del pasado. La violencia nunca es la respuesta ideal, pero a veces es la única disponible cuando el sistema que debería protegernos se corrompe más allá de toda redención. Marisol dice que fue el destino lo que nos unió, que todas las decisiones que tomamos, buenas y malas, nos llevaron exactamente donde debíamos estar. Quizás tenga razón. Quizás todas las vidas que se perdieron, toda la sangre derramada, el dolor y la traición, todo era parte de un plan mayor que no podíamos comprender entonces. El hombre que soy ahora apenas se parece al forajido que cabalgaba por Nuevo México. Aquí me conocen como Juan Martínez, un criador de caballos que llegó del norte con su esposa. Nadie asocia mi rostro curtido por el sol con los carteles de Se Busca que una vez adornaron cada oficina de sheriff del territorio. El fantasma de Billy the Kid se desvaneció aquella noche bajo la luna roja, dando paso al hombre que siempre debí ser. Sin embargo, hay noches en que sueño con el cañón del águila, con los disparos resonando entre las paredes rocosas, con la mirada de Garrett cuando comprendió que había subestimado mi determinación. Me despierto sobresaltado, cubierto de sudor frío, y encuentro a Marisol a mi lado, su presencia un recordatorio constante de que aquella vida quedó atrás. Guardo un recorte de periódico que llegó hace algunos años. Un periodista declaraba, oficialmente muerto a Billy the Kid, supuestamente abatido por Pat Garrett en Fort Sumner. La historia es completamente falsa, por supuesto, pero me dio una extraña sensación de cierre. El mundo cree que Billy the Kid está muerto, y en cierto modo, así es. Murió aquella noche bajo la luna roja, cuando decidí que el amor y la lealtad valían más que mi leyenda. Cada año, en el aniversario de nuestra huida, Marisol y yo cabalgamos hasta una colina cercana al rancho. Llevamos una botella de tequila y brindamos por Don Miguel, por Tom, incluso por Pat Garrett, por todos aquellos que formaron parte de nuestra historia. Brindamos por la justicia que finalmente encontramos, no a través de la ley, sino a pesar de ella. La venganza me dio la libertad que buscaba, pero fue el amor lo que realmente me salvó. El perdón de la luna sangrienta no vino de Pat Garrett ni de ninguna autoridad. Vino de Marisol, que vio más allá de mi leyenda y de mí mismo cuando finalmente dejé ir al forajido para convertirme simplemente en un hombre. Mientras observo a mis hijos jugar bajo el sol de México, sé que tomé la decisión correcta aquella noche. Billy the Kid pertenece a las leyendas del viejo oeste. Juan Martínez, esposo, padre y criador de caballos, pertenece aquí, a esta vida tranquila junto al mar, donde la única sangre que se derrama es la de las rosas que Marisol cultiva en nuestro jardín. La justicia, como descubrí bajo la luna roja, rara vez viene de quienes dicen representarla.
A veces debemos crearla nosotros mismos, por doloroso que sea el proceso. La verdadera redención no está en el perdón de los demás, sino en encontrar la paz dentro de uno mismo. Y eso, después de todo lo vivido, es lo que finalmente he encontrado.